Jorge Fernández Menéndez en la línea, compañero de ADN 40. Jorge, se desató todo esto, no es nuevo, ya nos decía Francisco, esto tiene varios meses, pero ayer se le perdió la pista a un importante líder criminal, alias Fito, y pasó lo que pasó y lo que estamos viendo ahora mismo. Jorge, buena tarde. José Luis, muy buenas tardes, un placer como siempre platicar contigo y como tú dices, este conflicto en Ecuador no es nuevo, tiene muchos meses ya incluso del anterior presidente. Recordemos por ejemplo el asesinato de Fernando Villavicencio, sí, el candidato presidencial. Precisamente este hombre Fito, que es el que se escapó de la cárcel, es el que se le atribuye en la responsabilidad de la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial y es el principal narcotraficante que hay en Ecuador, estrechamente ligado sus grupos con los del cártel de Sinaloa. Entonces, ese es un poco el contexto en el que se da esta situación, pero no habíamos visto un levantamiento de estas características de grupos criminales contra el gobierno, contra instituciones, está la toma del canal de televisión, de la universidad, de otros espacios. No lo habíamos visto en mucho tiempo, quizás algunas situaciones similares en el momento más duro de la lucha en Colombia, pero nunca se había presentado así, incluso automáticamente realizado por grupos criminales. Aquí no podemos hablar de que haya guerrillas, de que haya intereses políticos, son grupos, claramente grupos criminales. Jorge, te habla María Alejandra Molina, muy buenas tardes. Sí, recuerda perfectamente a ese golpe militar que hubo en Venezuela, cuando se toma, Hugo Chávez pues lleva a cabo este golpe militar y se toman las instalaciones del Canal 8, que era la televisora nacional, pero obviamente eran elementos del ejército que no estaban de acuerdo con el mandato del presidente de entonces, y es cuando se toma el canal de televisión del Estado. Ahora bien, muchos expertos sugieren que esta escalada de violencia en Ecuador pues está ocurriendo por el aumento importante de las exportaciones de drogas a Europa y Asia. Hola María Alejandra, qué gusto saludarte también, pero mira, parte es así, pero es un empoderamiento general de los grupos criminales, porque no es solamente el tema de la exportación de droga, que sí se ha convertido Ecuador, Guayaquil particularmente, en un punto central para la exportación de droga hacia Asia, hacia Europa, un punto de transición hacia otros ámbitos, pero es también un punto donde hay una ciudad donde leía la prensa ecuatoriana, donde prácticamente no hay un solo lugar, un solo negocio que no termine siendo extorsionado por los criminales, como algo que conocemos muy bien. Y se relaciona además con muchos grupos. Se hablaba incluso de grupos mexicanos, por supuesto, ya el propio gobierno ecuatoriano había hablado del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa, pero también de grupos albaneses que son los que están exportando droga desde Ecuador hacia Europa. Entonces, me parece que hay muchos puntos muy diferentes y yo destacaría eso. Aquí no estamos hablando de grupos políticos que estén participando en eso. Son grupos criminales que realizan una suerte de insurrección en el Estado. Sí, que es lo inédito, lo que no habíamos visto. Y definitivamente pues preocupa, Jorge. Ahora pues nos comentaba nuestro compañero corresponsal allá en Ecuador, Francisco, nos decía que miembros o representantes del gobierno estadounidense se estaban reuniendo con representantes del gobierno de Daniel Noboa. Esta declaración de grupos criminales como grupos terroristas podría ser estratégico para que haya una incursión de militares estadounidenses. No lo sé, evidentemente no lo sé. No creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a decidir una incursión abierta de tropas en Ecuador, pero lo que hace Noboa es una declaración de guerra interna. Claro. Es muy delicado y da orden además de exterminar. Hay 20 grupos que señalan el decreto y da orden explícita de exterminarlos. Entonces me parece que vamos a ver una confrontación ahí que no va a ser corta,
que va a ser muy violenta y que a ver qué resultados tiene, ¿no? Jorge, se mantiene el estado de excepción. Los despachos informativos en Ecuador señalan que por lo menos esta tarde, noche y los próximos días se va a mantener este estado de excepción, y a la espera de lo que hoy mismo tenga que informar el presidente Noboa. Entonces, pues esto no es de horas, va para largo, Jorge. Sí, esto va para largo, porque además del estado de excepción se decretó primero y después se decretó esta situación de guerra interna, entonces que es algo inédito prácticamente. Entonces me parece que es un proceso que vamos a ver todavía muchas cosas y mucha violencia, porque a ver qué es lo que sucede. Hay declaraciones muy fuertes también de los grupos criminales, de intentos de demostraciones de fuerza muy evidentes, a ver qué es lo que resulta de todo esto, ¿no? Gracias Jorge por esta comunicación y por platicar y darnos un poco más de contexto de lo que se está viviendo hoy en Ecuador. Muchas gracias, Jorge. Y hoy desde luego, en todo personal, aquí mismo en ADN 40, tu análisis, tu reflexión y la información más actualizada de lo que pase esta misma noche en Ecuador. Gracias, Jorge.